estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Señor Jesús, concede el descanso eterno a aquellos por quienes derramaste tu preciosa sangre. Muy buena tarde para todos. Sean bienvenidos a esta celebración eucarística que ofrecemos por la vida eterna de María Consolación y Florentino Bernal. Ella, en sus 53 años de Pascua, de encuentro con el Señor, y él, Florentino, en su 9º aniversario. Nos unimos como familia de fe a toda la Iglesia, alabando y bendiciendo a Dios por la vida de estos hermanos, por su amor, por su entrega, por su fecundidad expresada en todos estos hijos, nietos y bisnietos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo el Señor, vencedor de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dios nos da la oportunidad de acercarnos nuevamente a la Eucaristía. Es el encuentro vivo y personal con Él. Y de una manera muy especial, hoy, cuando recordamos a María Consolación y a Florentino, pidiendo por su vida eterna, tenemos ocasión de reconocer con humildad nuestra condición de pecadores, de pedir perdón, pero de suplicar también la gracia de la conversión, del cambio en nuestras vidas. Que este encuentro de fe que es la Eucaristía nos lleve a recomenzar, apoyados en el amor misericordioso de Dios. Por eso digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre, mas queremos resucitar. De nosotros piedad, Señor. Oremos. Al conmemorar el 53º aniversario de la partida de nuestra hermana María Consolación y el 9º aniversario de la partida de nuestro hermano Florentino, te pedimos, Señor, que derrames sobre ellos el rocío perenne de tu misericordia y le concedas compartir la gloria de tus santos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos ahora a acoger la palabra de Dios, que como siempre es luz que ilumina. Una palabra que viene a abrirnos el horizonte de la fe, de la esperanza, del amor, a ponernos en comunión
con estos seres queridos que se nos han adelantado al encuentro con nuestro buen Padre de Dios. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de gracia? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién atreverá a condenarnos? Si Cristo murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó, porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni los presentes ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo más alto ni lo más profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Prepara una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a Betania, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a dar el pésame a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió:
Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo muy especial a todos y cada uno de los miembros de nuestra familia y agradecer a Dios que al menos por estos medios virtuales podemos fortalecer nuestros lazos de fraternidad y podemos seguir nutriendo nuestra fe, nuestra esperanza con el ejemplo de vida y la entrega de nuestros seres queridos difuntos. De una manera muy especial, la familia Bernal, en este día que han querido recordar a su mamita en sus 53 años de Pascua a la presencia de Dios, María Consolación, y Florentino, mi tío, en su 9º aniversario de encuentro con el Señor. Siguen allí los papás reuniendo a los hijos, siguen allí educándolos, siguen allí llenándolos de amor y de esperanza. Y desde luego que ante esta realidad de la muerte, así hayan pasado muchos años, el reproche como el de Marta a Jesús sigue siendo válido. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Todos queremos vivir un poco más y vamos a vivir mucho más en la presencia de Dios. Es lo que a veces olvidamos. Esta vida temporal es muy pasajera, muy efímera, pero la vida eterna, la que nos da el Señor, la que nos ha alcanzado de Él, la que nos ofrece, si le creemos a Él, no va a terminar. Le dice Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella respondió: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Y eso, hermanos, se llama fe. Y eso es lo que nos sostiene. Y eso es lo que nos hace tener la certeza que María Consolación y Florentino viven en la presencia de Dios. Así como siguen viviendo en nuestra memoria, en nuestro corazón, con sus enseñanzas, con su afecto, con su entrega, con su fidelidad, con su honorabilidad. Ahí siguen estando presentes. Sigue el Señor, como decía el salmista, pastoreándonos, guiándonos, mostrándonos las fuentes de agua pura, las dehesas abundantes, a través de unos papás, a través de unos hermanos, de unos tíos, de unos sobrinos, de unos nietos, de unos hijos. Allí está el Señor aleccionándonos siempre. No nos deja solos, nunca nos abandona, no estamos huérfanos. Él sigue ejerciendo su paternidad, maternidad a través de otros, a través de nuestra iglesia, que es madre y maestra. Ahí está el Señor guiándonos. Y nuestra fe nos hace vivir eternamente desde ahora. Por eso nos decía San Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie puede separarnos, porque hemos conocido lo que es el verdadero amor. Una familia que ha tenido una mamá y un papá que se han entregado fiel y santamente al cuidado, a la educación honesta de sus hijos, no pueden sino seguir pidiéndole a Dios fidelidad a esa promesa que nos ha hecho. Hoy, que es un día especial para darle gracias a Dios por estos papitos, es también una ocasión maravillosa para que todos y cada uno de nosotros
nosotros, le pidamos al Señor la gracia de la fe, la gracia de la conversión, la gracia de una vida sana, una vida feliz, una vida apoyada en Dios, una vida cimentada en la experiencia de su amor. Muchas veces hemos querido alejarnos de Dios y quizás lo hemos hecho, pero Dios vuelve y nos atrae, vuelve y nos acoge porque nos ama, así como lo ha hecho a través de los papás, de los hermanos, de los familiares. Hoy lo hace por esta celebración. Sintámonos unidos, sintámonos fraternos, sintámonos estrechando nuestros lazos de familiaridad y busquemos hacer que nuestra familia cada día vaya creciendo en santidad, en número y en felicidad. El Señor esté con ustedes. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, y para nuestro bien y toda su santa iglesia. Acoge con bondad, Señor, las súplicas que te dirigimos por tus hijos, Florentino y María Consolación, cuyo aniversario de encuentro contigo celebramos hoy. Que por este sacrificio de reconciliación y de alabanza te dignes asociarnos a la compañía de tus santos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma, y al deshacerse esta morada terrenal, adquirimos una morada eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Dios hizo el mar, hizo el cielo, hizo la tierra. Dios
Dios hizo al hombre, Dios es amor, llenos están el cielo y tierra de tu gloria, el cielo y la tierra de tu amor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó el cáliz lleno del fruto de la uva. Nuevamente te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de esta tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Darío de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Florentino, en su 9º aniversario, María Consolación, en su 53º aniversario, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles que así, como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, de nuestros familiares difuntos, ancianos, enfermos, desesperanzados. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros para que, siguiendo el ejemplo de la Virgen Madre, de los apóstoles y santos, San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, movidos por el Espíritu de Dios, vamos a dirigirnos a Él con la plegaria que Cristo nos enseñó.
con esa certeza de que ya María Consolación y Florentino están disfrutando de esa maternidad de Dios en el cielo. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz que tanto deseamos. Ayúdanos con tu misericordia para que vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Vamos a orar pidiendo la unidad y la paz para el mundo entero, pero también para nuestra familia. Digamos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo resucitado. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, dice el Señor. Creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas del Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Alma de Cristo, Santifícame, cuerpo de Cristo, lávame,
embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que jamás me separe de ti, del enemigo malo, defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame, y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe y bendiga por los siglos de los siglos. amén. A María Consolación y a Florentino, coloquémoslos en las manos misericordiosas de Dios Padre, diciendo: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi vida, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. Dándole gracias a Dios por esta Santa Eucaristía, unámonos en oración. Oremos. Ya que recibiste, Señor, en tu bondad nuestros sacrificios y oraciones por tus siervos Florentino y María Consolación, te pedimos humildemente que si aún permanecen en ellos huellas de pecado, las borre el perdón que tu misericordia otorga por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. El alma de María Consolación y Florentino Bernal, la de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida, podemos continuar en paz. Una santa noche para todos.